Bien, venimos caminando en una serie que hoy concluye. Hoy es la conclusión de la serie Los Medios de Gracia. Y ya hemos pasado por 4 temas en esta serie de los Medios de Gracia. ¿Usted recuerda cuáles son? Bueno, por ahí dicen que el orden de los factores no altera el resultado. Y está bien, se puede aplicar en este momento. Ha sido la escritura, la oración, la confesión y el arrepentimiento, y también entonces la iglesia. Hace 8 días hablamos de la iglesia y del congregarnos y del estar activos en el caminar, y ese es un medio de gracia que el Señor nos da para poder avanzar en ser iglesia. Y hoy el deseo es que podamos concluir esta serie. Y lo vamos a concluir a la luz de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. Entonces acompáñeme y vayamos juntos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Versículos 12 hasta el 18. Capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, versículos 12 hasta el 18. Y si usted ya lo encontró y se va poniendo en pie para leer con reverencia la palabra del Señor, le agradezco. Si usted ve que alguien a su lado no tiene una Biblia, compártale. Compártale. Y para aquellos que no tienen ahí al lado, entonces ahí en las pantallas también ahora. Dice la palabra del Señor: teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en él, en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque tu palabra es viva, es lumbrera para nuestro camino. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos instruye, forma en nosotros el carácter de Cristo Jesús y transforma de nosotros aquello que es desagradable a ti. Gracias porque tú eres el Señor de una palabra viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Gracias porque tú eres el Señor que renueva, que da esperanza, y a ti damos gracias. Y nos ponemos en tus manos en esta hora. Que tu voz sea fuerte y audible para cada uno de nosotros. Que tu palabra permanezca en nuestro corazón. Y tú, Señor, en tu gracia, añadas misericordia y gracia al fruto de tu palabra en nuestra vida. Que podamos caminar para ponerla por obra y no tan solo ser oidores de ella. Te lo suplicamos, te lo rogamos. A mí, permíteme ser fiel a tu palabra. Quita, Señor, toda palabra que no venga de ti y pon tus palabras en mi boca.
Pon tu palabra en mi mente, Señor, y ayúdame a glorificar tu nombre al estar aquí. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias. Amén. Amén. Bien, tomemos asiento. Cuando pensaba en la introducción para este tiempo, déjeme decirle que duré mucho tiempo buscando esa introducción que fuera ideal para este momento, que nos llevara a comprender un poquitico de lo que hay aquí en la Escritura. Y en medio de las muchas introducciones que pensé, el Señor trajo una a mi mente que espero sea la más conveniente. ¿Cuál fue el regalo favorito de su niñez y juventud? ¿Cuál fue su regalo favorito? Compártale a la persona que está a su lado. ¿Cuál fue el regalo favorito que a usted le dieron en su niñez o juventud? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue su regalo favorito en su niñez y juventud? Segunda pregunta. Si hoy hubiere un regalo que usted desea, ¿cuál sería ese regalo? ¿Cuál es un regalo hoy que usted desearía recibir? Y ahí ya vayan anotando los que son esposos, esposas, hijos. ¿Cuál sería un regalo que usted desearía recibir hoy? Bien, algunos van a pedir tiquetes para las Islas Canarias. y en fin, de lo mucho que podría surgir. Hoy he titulado esta exposición de la Escritura, Su obra de gracia. Su obra de gracia. ¿Y por qué les hago la pregunta del regalo? Porque gracia se traduce literalmente como regalo. Entonces, cuando entendemos nosotros desde nuestro concepto básico el regalo, podremos entender la gracia. Y cuando hablamos de los medios de gracia, son medios otorgados, regalados por parte del Señor para nosotros. Y nosotros recibimos como un regalo su obra. Entonces, su obra de gracia. Y al estar caminando por esta porción de la Escritura, deseo que me acompañe en dos puntos básicamente. El primero es que su obra de gracia es quitar el velo. Y el segundo es transformar. El primero, quitar el velo, y el segundo, transformar. Y en la primera parte me voy a estar basando en los versículos 12 hasta el 16. Por lo tanto, quiero que esté muy pendiente al exponer la palabra de esos versículos. Versículos 12 hasta el 16. ¿Listo? ¿Saben que hay algo curioso en esta porción de la Escritura? Y es que evidentemente el autor, Pablo, deja ligada esta porción a lo que viene hablando, a lo que viene diciendo. Es decir, no la deja aparte ni la desvincula, sino que más bien la amarra bien. Por eso las primeras palabras que él dice, teniendo por tanto tal esperanza, es decir, la esperanza que se da en que el
Señor es espíritu, en que el Señor es el que se ha manifestado, en que el Señor está haciendo y obrando en los corazones humanos. Y dice el versículo 9, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Y el versículo 10 dice, 11, dice, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Vincula muy bien la esperanza, que lo que permanece es la obra de Dios en el corazón del ser humano, en el corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, al estar allí, el apóstol deja ver un poco la forma en que va a expresarse en medio de estos versículos. Y nótelo en el versículo 12. Dice que va a hablar ¿con qué? Puede leerlo ahí. ¿Con qué? Con franqueza. Lo que les voy a decir, se los voy a decir francamente. Y francamente, ¿usted para qué utiliza el francamente? Para decir a veces algo que no va a gustar mucho. Porque uno puede decir, sí, está muy chévere, no sé qué, pero francamente, y eso es lo que hace Pablo en esta porción. Viene hablando de la forma en cómo el Señor actúa y de la forma en cómo el Señor es más poderoso que tan solo el hecho de la escritura, de la letra. Y Pablo dice, pero ahora, francamente, les voy a decir algo. Por lo tanto, nuestros ojos deben estar muy dispuestos a ver qué es lo que Pablo pretende decirnos. Porque aquí está haciendo alusión a una historia muy conocida por los judíos. Cuando habla en el versículo 12 y habla el versículo 13, que no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Allí Pablo está hablando de un acontecimiento supremamente relevante para el pueblo. Aquel momento en que Moisés subió al Sinaí y estuvo delante de la presencia del Señor. Y el Señor le dicta los mandamientos, los mandatos para su pueblo. Este acontecimiento es tan importante que, si ustedes recuerdan bien, baja Moisés y su rostro resplandecía. Y entonces él tiene que ponerse un velo para que el pueblo pudiera mirarlo. Ese es el acontecimiento base para lo que va a empezar a desarrollar Pablo en esta porción. Todos estaban maravillados por ver el resplandor de la presencia de Dios en el rostro de Moisés. Pero quizás no muchos estaban preguntando qué era lo que el Señor le había dicho. Lo interesante del texto en Éxodo es que afirma que Moisés venía y hablaba. Y allí, si usted quiere en algún momento leer esa porción del texto bíblico, Éxodo 34, versículos 33 y 35. Moisés subía, escuchaba al Señor y bajaba y hablaba la palabra de Dios al pueblo. Pero en el versículo 13 de esta porción de la Escritura, estamos viendo que la relevancia no está en lo que Moisés está hablando. Es decir, Pablo no nos está diciendo qué era lo que Moisés hablaba, sino nos habla de lo que estaba llamando más la atención. Y lo que llamaba más la atención no era lo que el Señor decía, sino el aspecto físico de Moisés. Nadie dijo, no matarás. Ay, sí, no matarás. No, todos estaban, mire, si lo vio, si le resplandece, le vio los ojos. Eso fue lo que más llamó la atención del pueblo en ese momento. Lo interesante allí es que es una demostración visible de lo que pasa con nosotros. Nosotros nos maravillamos de algunas cosas que podemos ver aquí.
¿cierto? Cuando uno va en su carrito y ve pasar por el lado de uno un Ferrari, el primero que hace, ¡wow!, es el hijo de uno. Y nos maravillamos con todo lo que vemos aquí. Así estaba sucediendo allí en ese momento del Éxodo. El pueblo estaba distraído. El pueblo se estaba fijando sus ojos, dice el versículo 13. ¿Sí lo leyó allí conmigo? Para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había, ¿de qué? De desvanecerse. Aquello que no iba a durar para siempre. Aquello que iba a ser por un momento, quizás fugaz, y se convertiría en tan solo un recuerdo. Aquí hay una distracción de parte del pueblo. Aquí los mismos judíos siguen con la tradición de pensar en Moisés y no del Señor a través de Moisés. Y quizás usted y yo en épocas de nuestra vida, siendo creyentes, hemos caído en lo mismo. Es que yo quiero ser como Pablo. Es que yo quiero ser como José. Es que yo quiero ser como Aarón. Es que yo quiero. Y quizás no comprendemos que el llamado no es a ser como los personajes de la Biblia. Que el llamado es a que Cristo sea formado en nuestros corazones. Que nosotros podamos decir, es que yo quiero ser como Jesús. Porque todos los demás personajes tuvieron su caída, su levantada, tuvieron sus cosas discutibles, pero fueron usados por el Señor para hacer su propósito. Ahora bien, Cristo Jesús mostró en pleno la santidad y el propósito eterno de Dios. Nosotros podemos distraernos en muchas cosas. Y nos distraemos y quizás no vemos lo glorioso del Señor. Pero a veces ni siquiera somos conscientes de aquellos distractores que hay en nuestras vidas. A veces no entendemos que los beneficios que aquí tengamos tan solo es un elemento dado por Dios. Quizás a veces nos dejamos entretener por el entretenimiento. A veces nos distraemos en la sexualidad. Muy posiblemente nos distraemos con los negocios, queriendo hacer grandes negocios. Nos distraemos teniendo cuerpos fit. Nos distraemos teniendo y ganando mucho dinero o alcanzando metas de poder. Otros quizás nos distraemos en el estudio, en las metas intelectuales, dejando de lado los elementos esenciales de gracia. Dejando de lado la palabra de Dios, dejando de lado la oración comunitaria, dejando de lado la confesión y el arrepentimiento, dejando de lado la vida comunitaria. Nos distraemos en muchas cosas y este mundo nos ofrecerá cada vez más distractores. Y el príncipe de este mundo se gozará cada vez que nos distraiga con uno de esos elementicos que ahí están dados. Al igual que el pueblo, su interés era el brillo del rostro de Moisés. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Un interés y una inclinación especial por lo momentáneo. Por pasarla rico un momento. Y de esta manera la Escritura lo está afirmando. Son cosas momentáneas. Para quienes tienen lucha con el alcohol, la embriaguez no le dura para toda la vida. Tan solo tomarás
y olvidarás el conflicto por un momento. Te drogarás y olvidarás la situación por un instante. Vivirás momentos de placer momentáneos y no aquellos que el Señor ha dado para nosotros. La venganza, la pornografía, el poder, el dinero, algunos distractores que nos quitan la mirada del Señor. Algunos de esos que realmente nos llevan a un estado que el Señor está diciendo en el versículo 14. Mire lo que dice el Señor en el versículo 14. Esa primera frase. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Es que estaban tan concentrados en el brillo del rostro de Moisés que les importaba cualquier otra cosa. Lo importante era hacer amarillismo del brillo del rostro de Moisés. Algo que se acabaría, que se terminaría, pero que estaba endureciendo su corazón porque era lo más importante en ese momento para ellos. Nosotros vamos caminando y endurecemos nuestro corazón al Señor porque tenemos otras prioridades. Porque caminamos en otros senderos. Porque quizás hemos concebido el trabajo como algo más importante que la vida en comunidad. Porque posiblemente hemos entendido que es más importante el dinero en mano que estar dispuestos a la voluntad de Dios. Que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amados, cada uno de nosotros sabe aquellas cosas con las que se está distrayendo. Aquellas cosas que no le están permitiendo ver el obrar de Dios y escuchar su palabra y vivir en Él. ¿A qué le estás dando cabida en tu vida? ¿A tus amigos? Algo que también es efímero. Los amigos no van a estar para toda la vida. Recuerde sus amigos de colegio o de universidad y pregúntese cuántos de ellos quedaron. Posiblemente no muchos. Solo hay una forma de poder quitar este endurecimiento del corazón. Y quisiera que usted pudiera ver por un momento y me acompañe a ver estos versículos 14, 15 y 16 en la pantalla, porque hay algo que quiero mostrarle allí en el texto bíblico. Johan, esos versículos, no, los que hiciste en la presentación, 14, 15 y 16. Eso es. Pero el entendimiento de ellos se endureció, ¿verdad? Eso es lo primero que dice. Y aquí lo que yo he hecho es un diagrama de flujo para ver el nivel argumentativo que Pablo ha tenido frente a lo que está proponiéndonos. Él dice, con una cláusula adversativa, con el pero, está diciendo, pero su entendimiento se endureció. Es decir, aun cuando la esperanza está dada en que el Señor es el Espíritu, hay un entendimiento endurecido. ¿Por qué? Por los velos que se van poniendo, que distraen. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece. Y si usted ve, allí hay unos colorcitos. El argumento que él utiliza es que se endureció el entendimiento. ¿Y por qué se endurece el entendimiento? Porque hasta cuando hoy ellos van a leer el Antiguo Pacto, todavía están teniendo en mente el brillo del rostro de Moisés y no lo que el Señor estaba diciendo en su palabra.
hasta el día de hoy, en la lectura, y si usted lo está viendo en su Biblia también, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Siguen estando cegados. Pero Pablo, en su habilidad para escribir, da la solución en esa frasecita allí en verde. Nuestra solución para aquellos distractores con los que vivimos, pues solo en Cristo es quitado. Eso que está sucediendo, el endurecimiento de su entendimiento, lo que los distrae, solo puede ser quitado en Cristo. Eso es lo que está diciendo allí en el versículo 14. ¿Sí me están siguiendo allí en la escritura? Pues solo en Cristo es quitado. Solo al vivir en Cristo podremos quitar los distractores. Pero vea lo que ahora dice en el versículo 15 y 16. Vuelve a repetir el mismo diagrama que hace un momento dijimos. Es decir, vuelve a decir, y hasta el día de hoy, ¿recuerdan que así lo dijo en el versículo 14? Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, ya no habla del antiguo pacto, pero hace una alusión al mismo momento a Moisés, el velo está puesto sobre sus corazones. Endurecimiento del entendimiento, un velo puesto al entender el pacto, un velo puesto en el corazón cuando se lee a Moisés. Una situación que cada uno de nosotros vivimos. Pero nuevamente vuelve y hace en el versículo 16 lo que hizo en el versículo 14. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Versículo 14. Pues solo en Cristo es quitado. Versículo 16. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pero ¿qué podemos hacer para volvernos al Señor? ¿Cómo nos volvemos al Señor? Sería la pregunta que podríamos hacer. Es cierto que el que confiesa su pecado, aquel que se arrepiente, aquel que hace uso de uno de los medios de gracia, ese se está volviendo al Señor. Ese está viviendo en Cristo Jesús. El que lee la palabra del Señor se vuelve al Señor. La persona que mira a Cristo, que se sujeta a Cristo, aquel que considera a Cristo más importante, es aquel que se vuelve al Señor. No me malentienda. No estoy diciendo ni haciendo defensa aquí que solo debemos estar en la iglesia y solo debemos estar orando y que usted llega a su trabajo tarde porque estaba orando o haciendo su devocional, o que usted utiliza tiempo de su labor para hacer prácticas espirituales. No, no es lo que estoy hablando. Le estoy diciendo que su prioridad es el Señor. Y si usted tiene que llegar temprano al trabajo, se levanta o más temprano o se acuesta más tardecito, llevando a cabo su disciplina espiritual, dando relevancia a quién es el Señor, leyendo la Escritura, orando. No estoy diciendo aquí tampoco que deje de estudiar, muchachos, ni que dejen de estudiar y digan, Ave María, dame puntería o, ay, el Señor sabe lo que necesito. Entonces voy a hacer así el examen y como el Señor sabe lo que necesito, pues yo necesito un 5 para no tirarme la materia. No, no es eso. Estamos hablando de que a la par de todas las cosas que el Señor nos ha dado en su gracia, nosotros debemos actuar entendiendo que al que queremos agradar cuando estudiamos y sacamos un 5, no es a mí mismo. Es porque Él me dio la oportunidad
y para Él es la gloria. Aquí, entender que debemos volvernos a Cristo para que Él quite el endurecimiento de nuestros corazones, el endurecimiento de nuestras vidas y nos lleve nuevamente a una posición de sumisión, de humildad, de servicio. Es lo que el Señor está hablando a través de su palabra. El propósito del Señor a través de los medios de gracia, es decir, el propósito de Dios al darnos regalos como la oración, como la escritura, como el congregarnos, como el confesar nuestro pecado y arrepentirnos, es santificar nuestra vida, es apartarla del pecado, es quitarnos el velo que nos ha estado cegando, que no nos permite ver con claridad, para ahora tener intimidad con el Padre, para ahora tener cercanía, para ahora ser redargüidos por el Espíritu Santo, para ahora nosotros vivir en una realidad diferente. Pero hay dureza en nuestro corazón. No es fácil reconocer nuestro pecado. Y cuando hay pecado, tratamos de justificarlo antes de aceptarlo. No, es que yo lo hice porque... No, es que yo lo tenía que hacer. En vez de confesar nuestro pecado y humillarnos delante del Señor, nosotros justificamos el por qué no leemos la Escritura o el por qué no tenemos tiempos de oración. Justificamos el por qué no ir a la iglesia el domingo por la mañana o el sábado en la noche o el viernes o el miércoles. Amados, no estoy hablando solo de venir al encuentro. Hay muchas más iglesias bíblicas de sana doctrina, pero debemos ser miembros de un cuerpo. Debemos congregarnos para que el Señor siga haciendo su obra y su propósito en nuestra vida. Que el Señor quite los distractores y el velo de nuestra vida. Dios nos ha otorgado sus medios de gracia. Por lo tanto, amados, nos ejercitamos en la lectura de la Escritura, en la meditación y en la memorización de la Escritura. Nos ejercitamos en la oración. Nos ejercitamos en la vida comunitaria. Nos ejercitamos en pedir perdón y reconocer nuestras fallas. Nos ejercitamos en los medios que Dios nos ha dado para así ser personas que nos estamos volviendo a Dios, que nos estamos volviendo al Señor para que Él quite todos los velos que hay en nuestra vida. La obra de Cristo en la cruz rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero la obra de Cristo en la cruz quitó el velo de aquellos que no le reconocíamos. Nos quitó el velo, nos permitió ir y entenderle, conocerle, amarle, servirle, intimar con Él. No solo el velo que dividía el lugar santo y santísimo se rasgó, también el velo que había en nuestros ojos fue quitado en la obra de gracia de ir Cristo a la cruz. Los medios de gracia son dados a nosotros para la santificación nuestra y del cuerpo de Cristo, para nuestra transformación. Y este será el siguiente punto que quiero tratar: la transformación. Versículos 17 y 18. Después de hablarnos Pablo de una manera sincera a cada uno de nosotros, después de decirnos el estado en el que estamos, y quizás algunos podremos decir gracias Señor por quitarnos el velo, quizás otros podrán decir Señor, necesito que me quites el velo, que me quites estas distracciones, que no me permitas distraerme más con lo que pasa.
Después de hablar de esta manera, Pablo hace una afirmación o dos afirmaciones muy importantes. Versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad? Pues es una libertad que no está escrita en un libro, en una hoja. Y es lo que dice en el versículo 3 del mismo capítulo. Acompáñenme allí. Siendo manifiesto que son cartas de Cristo que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, vuelve a decir el tema de Moisés, sino en las tablas del corazón, de corazones humanos. La libertad no está para hacer lo que querramos o para tratar a otros como querramos tratarlos. La libertad no está para hacer lo que a mí me parece que es bueno hacer. La libertad otorgada por el Señor está dada para que seamos nosotros testigos, para que seamos nosotros transformados a la estatura del varón perfecto. Está dada para que cada uno de nosotros, cada día, sea más y más santificado y más transformado a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. La libertad no busca su propio beneficio. Por lo tanto, debemos decir que Dios no ha creado robots. Dios es un Dios que es el Espíritu de Dios. Pero además, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por lo tanto, ninguno de nosotros ha sido creado como robot para terminar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Cada uno de nosotros tiene voluntad, tiene la capacidad de decidir. Y esa capacidad de decidir es la que finalmente mostrará qué tanto está siendo transformado a la manera de Cristo o qué tanto hay un velo aún en tu rostro. El Señor nos da libertad, una libertad para santificarnos. Por tanto, el Señor no tiene esclavos. El Señor no tiene esclavos, no tiene robots, como ya lo dije. No está esperando que sigamos códigos de comportamiento. Voy a entrar a la iglesia, ahora tengo que comportarme de esta manera y decir estas palabras. Hermano, Dios le bendiga, en victoria, de gloria en gloria. Y casi que se convierte en un manual de códigos de cómo comportarse dentro de la iglesia. Y llega a la casa y tiene otro manual de código para comportarse. Y llega al trabajo y hay otro manual de código para comportarse. Y cuando está en el computador, tiene otro manual de códigos para comportarse. Eso no es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esa no es la libertad que el Señor ha traído a nosotros. No se trata de conductas y comportamientos, no se trata de códigos, sino de corazones que anhelan la Escritura para la edificación propia, para ser animados y fortalecidos en la fe. Corazones que están dados a la oración para crecer en intimidad con el Padre Celestial y ser transformados en nuestro carácter. La confesión y el arrepentimiento se nos da como una oportunidad para comprender que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Para llevarnos a comprender que ninguno
que el que crea que está firme, mírese que no caiga. Amados, no se trata que al llegar a este lugar actuemos de una manera diferente a como actuamos afuera. No se trata de una máscara, de disfrazarme de creyente cuando voy a la iglesia. Se trata de corazones rendidos completa y totalmente al Señor. Se trata de volvernos al Señor para que Él obre su transformación en nuestra vida. Nosotros no tenemos el control. Es Dios quien lo tiene. Y en su gracia, como un medio de esa bondad, el Señor ha dado a la iglesia local para ser testigos de la gloria de Dios y para que unos a otros nos animemos, nos sujetemos los unos a los otros, pero también para que los unos a los otros seamos medios de santificación para el otro, medios de tratar el Señor nuestro carácter, medios a través de los cuales el Señor nos ama, nos anima, nos forma y nos transforma. La medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, no es cualquier cosa. No es aprender palabritas con las cuales podemos agradar a otros. No es entrar en ciertos círculos. Es realmente tener corazones volcados al Señor. En la libertad que hemos sido traídos. Nosotros fuimos creados en libertad. El Señor nos creó y nos puso su imagen en nosotros, y esa imagen nos daba libertad. Cada uno de nosotros fue creado en libertad. Pero el pecado dañó la libertad y nos convirtió en esclavos del pecado, en servidores de la oscuridad. Y después la obra de Cristo en la cruz vuelve a traernos la libertad que necesitamos. Creados en libertad por el Padre Celestial, caídos en el pecado y en esclavitud, y traídos nuevamente a libertad por la obra de Cristo en la cruz. Disfrutemos de la libertad. Disfrutemos del saber que cada día nosotros somos obras perfectas creadas por Dios y recuperadas nuevamente por Dios. Por lo tanto, somos esclavos o siervos en libertad y a voluntad. Yo soy esclavo y siervo del Señor porque yo lo decidí. Porque a voluntad lo decidí. Quizás tú dices, yo no quiero ser ni servirle a nadie. Quiero vivir libre. Pero finalmente no hay la posibilidad de vivir libre sino estar debajo del pecado o debajo de la gloria de Dios y su bondad. Ahora bien, todos nosotros, dice el versículo 18, lea conmigo el versículo 18. Todos nosotros. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo ¿qué? Transformados en la ¿qué? En la imagen misma. Nosotros, al vivir sin velos, al ser quitado el velo de nuestra vida, estamos siendo transformados. Estamos reflejando la gloria de Dios al estar creados en libertad, pero nosotros mismos estamos disfrutando también del ser transformados. Y esto es lo que dice también el versículo 6. Acompáñenme y lea conmigo el versículo 6.
el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y aquí no tiene nada que ver con que el estudio de la Escritura nos mate. Eso no es lo que está diciendo allí. Más bien, nuestra confianza está en que somos creados en libertad y somos puestos como un reflejo de la gloria de Dios para darle gloria a Dios. Pero además de esto, debemos entender que el ser reflejo de la gloria de Dios no edita, no quita, no suprime el ser transformados. Cada uno de nosotros hoy refleja como en un espejo la gloria de Dios. Y el Señor te ve y ve su gloria en tu vida. Pero eso no quiere decir que eres un elemento terminado y concluido. Él te ve como su gloria, pero además ve que necesitas seguir siendo transformado a la estatura del varón perfecto, a la misma imagen de Cristo Jesús. Y es esto lo que afirma Romanos en el capítulo 8, en el versículo 29. Dice de la siguiente manera: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto no fue algo que al Señor, ¿qué hacemos con el ser humano? Transformémoslo. No. Estaba contemplado desde el momento mismo en que fuimos creados, conocidos por el Señor, predestinados por el Señor. Por lo tanto, esto es para los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. No es posible que si no hemos creído en Cristo Jesús, nosotros pensemos en que estamos siendo transformados al modelo de Cristo Jesús. Porque no conocemos, no le hemos aceptado, no le hemos recibido, no nos hemos vuelto al Señor para que quite los velos. Esto es una labor que el Señor hace con el creyente. Y esto quita de nuestra mente, debe quitar de nuestro corazón eso que nos han vendido de que si conoces a Cristo vas a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque es que la transformación duele. La transformación es quitar algo que ya hay y poner algo nuevo. Y eso es lo que está haciendo el Señor con cada uno de nosotros. Cuando me sujeto a la Escritura, el Señor transforma mi vida. Cuando me sujeto y me humillo en oración, el Señor transforma nuestra vida. Cuando reconozco, cuando me arrepiento, cuando confieso el pecado, el Señor transforma nuestra vida. Y mientras estamos en este lugar, el Señor está transformando nuestra vida. Hoy, en este momento, ahora mismo, Él lo está haciendo, transformando, quitando para poner un fundamento nuevo, el fundamento del Señor y la palabra. Voy concluyendo con las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 4, versículos 7 al 10, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Otra vez vuelvo a leer. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Cristo Jesús. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones
para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos la transformación y el quitar el velo en nosotros que somos vasos de barro. Para la extraordinaria grandeza del poder, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todos, escuchen, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Lavémonos siempre en el cuerpo por todas las partes. Llevemos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Tú hoy puedes decir, yo acepté al Señor y desde que acepté al Señor, vengo en una caída terrible. Claro, porque el Señor está quitando y transformando en tu vida. Porque aunque puedes estar triste, no hay algo con lo que vaya a terminar así tu vida. Porque aunque puedas estar agobiado, no vas a estar derrotado. Porque aunque puedas estar desilusionado, no vas a caer en depresión. Porque aunque puedas estar derribado, no vas a estar destruido. Porque la gracia de la obra de Cristo Jesús en la cruz es lo que nos sostiene. A manera de aplicación, amados, aceptar los medios de gracia dados por Dios para nuestra santificación nos compromete a aplicarlos en nuestra vida. No se trata solo de decir, sí, yo acepto que esos son medios de gracia. Se trata de decir que me comprometo en estos medios de gracia para la obra que el Señor va a hacer en cada uno de nosotros. Por lo tanto, te invito a que te unas a la lectura de la Escritura en el plan de estudiando la Biblia juntos que tenemos a través de la aplicación de la iglesia. Quizás tú dices, no sé cómo empezar a leer la Biblia. Allí hay una herramienta. Si tú tienes la aplicación de la iglesia en tu celular, allí ponemos planes de lectura de estudiando la Biblia juntos. Y los reforzamos con un podcast cada semana. Entonces, puedes iniciar leyendo la Escritura. Segundo, participa de los tiempos de oración congregacional todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Quizás usted dice, yo me siento y no sé qué decirle al Señor. No sé por dónde empezar. Venga, esté con nosotros. Participe de estos tiempos de oración congregacional. Tercero, disponte a ser pastoreado, a confesar tu pecado en secreto pastoral, a arrepentirte con el acompañamiento de un pastor. Es que si le cuento al pastor esto, quizás nunca me vuelve a llamar para servir. Amados, yo tengo un mentor. Yo tengo a alguien que me pastorea. Y no es hace poco. Hace muchos años entendí que necesitaba ser pastoreado. Y yo hoy tengo a quien rendirle cuentas también. No se trata de predicar una cosa y hacer otra. Se trata de estar sujetos los unos a los otros. Se trata de compartir y confesar nuestros pecados. Se trata de arrepentirnos. Y la gracia con la que el Señor me pastorea, con la que el Señor pastorea este equipo pastoral, es la gracia con la que queremos pastorear esta comunidad. No hay pecado tan grande que el Señor no perdone, ni herida tan profunda que el Señor no sane. Acérquese,
Permítase ser pastoreado, dispóngase para ser acompañado en medio de su pecado. Y por último, congrégate con frecuencia y disfruta de ser santificado a través de los medios de gracia que Dios ha dispuesto, que ese medio de gracia es la iglesia. Disfruta de los tiempos congregacionales. Quizás tú eres de los que termina el culto y baja y sale corriendo. Disponte a que en su gracia el Señor también transforme su corazón al escuchar a otros, al ver el carácter de otros, al caminar de cerca con otros. Inclina tu rostro y oremos. Y al estar allí en intimidad con el Señor, confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado al Señor. Al estar allí delante del Señor, dile: quizás yo me he dejado distraer por muchas cosas en este mundo. Aún mis hijos, aún mi esposo, aún mi esposa. Y estas distracciones, Señor, me han quitado de vista lo que tú eres, lo que tú puedes hacer. Han quitado de vista mi necesidad de transformación, de cambio. Y una vez hayas confesado tu pecado, dile al Señor cómo te comprometes hoy con Él a través de estos medios de gracia que Él ha otorgado. Y aún en medio de esta canción, úsala también como frases en tu oración, como una forma en que te lleva a intimar con el Señor. Que como las frases de esta canción lo dicen, Señor, nosotros podamos decir que tú eres nuestra roca, que nuestra esperanza está en ti. Señor, que aunque no podamos ver con buenos ojos las situaciones por las que atravesamos, que aunque el panorama es gris, que aunque la realidad de la vida es sufrimiento y dolor, no desechemos, Señor, tu gracia otorgada a nosotros. Quizás no hemos hablado de que el regalo que más queremos es ser parte de una comunidad. Quizás, Señor, el regalo que más anhelamos no es tener tiempos de oración contigo. Probablemente el regalo que esperamos recibir no es reflexión y memorización en tu palabra. Ayúdanos para ver tu obra de gracia en la cruz. Ayúdanos para ver la escritura, la oración, la confesión y el arrepentimiento, la iglesia, Señor, como regalos tuyos que debemos apreciar y atesorar. Ayúdanos a dar el valor a lo que realmente tiene valor. Ayúdanos a estar parados en lo que permanece y trasciende, y no en lo que se desvanece, Señor. Ayúdanos, que aunque no pueda ver, Señor, pueda creer que tú estás obrando tu voluntad transformadora, que tú estás quitando los velos de mi rostro, de nuestro rostro, que estás permitiendo
vernos a cara descubierta, reflejados en tu gloria. Estamos siendo transformados a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. Ayúdame y ayúdanos, Señor, a disponernos a ser transformados por ti. Que aunque duela, vayamos adelante, porque sabemos que se cumplirá tu propósito perfecto en nuestra vida. A ti la gloria y la honra, Señor, hoy y por los siglos de los siglos, porque tú eres el que permanece, el de ayer, el de hoy, y quien estará y permanecerá por los siglos de los siglos. Amén y amén.